Dos pilotos, el mismo coche, el mismo combustible, las mismas gomas, y sin embargo, uno puede sacar 2 o 3 décimas más por vuelta que el otro, de manera consistente en casi cualquier circuito del calendario. La diferencia no está en el físico, no está en la inteligencia táctica y no está en el coche, está en algo mucho más difícil de ver y mucho más difícil de enseñar: la manera en que cada piloto conduce. Hoy vamos a hablar de eso. Antes de entrar en los pilotos, hay que entender dos conceptos que son la base de todo lo que viene: subviraje y sobreviraje. Son las dos grandes tendencias que puede tener un coche al entrar en una curva, y entenderlas cambia completamente cómo miras una vuelta rápida. El subviraje ocurre cuando las ruedas delanteras pierden agarre antes que las traseras. Giras el volante, pero el morro del coche no responde como querés y tiende a irse hacia afuera de la curva. Es como intentar doblar y que el coche simplemente no te haga caso. El sobreviraje es el opuesto. El trasero pierde agarre antes que el delantero. La parte de atrás quiere salirse y si no lo controlas a tiempo, el coche termina girando sobre sí mismo. Es lo que ves cuando un piloto baila el coche en la salida de una curva, esas microgestiones rápidas del volante para evitar que el trasero se escape. Y acá viene algo importante que mucha gente no sabe: los mejores pilotos de la historia no buscan el equilibrio perfecto entre los dos, buscan el extremo que mejor se adapta a su estilo. Y esa elección define absolutamente todo, desde el setup del coche hasta qué circuitos se les dan mejor y en qué condiciones son más difíciles de superar. Empecemos por el estilo más espectacular visualmente, aunque no siempre sea el más rápido sobre el papel. Los pilotos que prefieren el sobreviraje conducen en el filo permanente del control. Quieren un coche que rote rápido, que tenga el morro muy apuntado hacia el interior de la curva, que responda de manera casi agresiva al volante. El beneficio es enorme. Si el coche ya está girando, podés aplicar el acelerador antes, salís más rápido de la curva y esa décima de segundo se repite en cada una de las 60 o 70 curvas de la vuelta. El costo es igual de enorme. Cualquier distracción, cualquier pequeña variación en el agarre del pavimento, cualquier momento de imprecisión y el trasero se va. Hay que estar constantemente activo, constantemente sintiendo el límite, constantemente haciendo microajustes. Verstappen es el ejemplo más claro de los últimos años. Su setup con el Red Bull era tan extremo en esa dirección que varios de sus compañeros de equipo, incluyendo a Gasly, Albon y Pérez, simplemente no podían sacarle partido al mismo coche. Demasiado inestable, demasiado nervioso. Para Max era natural. Lo describió él mismo: necesita sentir el coche vivo debajo, saber exactamente dónde está el límite del trasero. Su técnica consiste en entrar a las curvas con una sensibilidad extrema al agarre, llevando mucha velocidad en la parte media y controlando con los pedales más que con el volante. No frena y gira, sino que usa el frenado como herramienta para cargar el morro y generar la rotación que quiere. Eso requiere una precisión temporal que muy pocos pilotos tienen de manera natural. Leclerc es sobreviraje agresivo llevado al siguiente nivel. A diferencia de Verstappen, que tiende a ser suave en los inputs a pesar de preferir el sobreviraje, Leclerc es directamente agresivo. Frenadas tardísimas, mucha velocidad mínima en la curva, microgestiones constantes mientras el trasero baila cerca del límite. Es absolutamente devastador en clasificación, especialmente en circuitos de baja velocidad, donde esa rotación rápida del coche marca más diferencia. La contracara es que en largos stints de carrera, esa agresividad puede castigar los neumáticos traseros más de lo conveniente, y cuando el coche no le da la confianza que necesita en el trasero, como le pasó en varias etapas de su carrera en Ferrari, su rendimiento cae de una manera que no se ve con pilotos de otros estilos. Norris también entra en esa familia, aunque con una particularidad que lo hace fascinante. Es uno de los pilotos más adaptables de la parrilla. Prefiere el sobreviraje y trabaja mucho con líneas en V, esa trayectoria donde frenás profundo, apretás el coche hacia el ápex y abrís rápido la salida. Pero tiene una capacidad de leer la curva y ajustar sobre la marcha que muy pocos tienen. La telemetría muestra que modula los pedales de manera casi instintiva, manteniendo el coche justo en el límite del agarre sin que se le vaya del todo. Es un piloto que cuando está con confianza con el coche es muy difícil de superar en una vuelta.
Y después está el otro extremo. Los pilotos que trabajan mejor con subviraje son una categoría completamente diferente y generan un tipo de debate diferente. Desde afuera parecen menos espectaculares. No bailan el coche, no hacen esas microgestiones rápidas que fascinan en los onboards, entran a las curvas con mayor progresividad. El coche parece más estable, más ordenado, y sin embargo, en distancias de carrera pueden ser devastadores. Alonso es el caso más extremo de esta categoría. Pasó gran parte de su carrera extrayendo rendimiento de coches que tendían a subviraje, empujando los neumáticos delanteros al límite, sintiendo exactamente en qué punto el morro dejaba de responder y trabajando con esa información de manera casi quirúrgica. La clave de su estilo es la capacidad de hacer microajustes en la dirección mientras está dentro de la curva, algo que requiere una sensibilidad en las manos que él mismo describió como algo que desarrolló durante años de karting con equipamiento de segunda mano que lo obligaba a ser muy preciso con los inputs. No tiene sentido forzar un coche que no quiere girar. Hay que entenderlo y sacarle partido dentro de sus límites. Hamilton también pertenece a esta familia, aunque con una particularidad que lo distingue. Es el piloto que frena más tarde en la parrilla de manera histórica, algo que técnicamente contradice la imagen de suavidad que asociamos con el subviraje. Hamilton frena tardísimo, carga el morro con toda esa energía del frenaje y usa eso para generar la rotación que quiere, dependiendo de la estabilidad en la entrada, en la parte trasera del coche, para poder confiar en esas frenadas extremas. Cuando el coche no se lo da, como le pasó con el Mercedes en 2022 y 2023, que tenía un trasero nervioso e impredecible en ciertas condiciones, su rendimiento caía de manera que resultaba difícil de entender para alguien que solo miraba los resultados sin saber qué estaba pasando debajo. Y acá aparece el caso que quizás mejor ilustra por qué el estilo de conducción importa tanto. Piastri representa algo diferente a todo lo que mencionamos hasta ahora, y no porque sea un híbrido entre los dos extremos, sino porque tiene una manera propia de resolver el mismo problema. Piastri mismo dijo que si tuviera que compararse con alguien de la historia de la Fórmula 1, se parecería mucho más a Prost que a Senna, y eso dice todo. No es el piloto que te va a hipnotizar con un onboard de sobreviraje extremo en Mónaco. Es el piloto que hace las mismas acciones en la curva 2 que en la 50, con la misma precisión, el mismo punto de giro, la consistencia como arma competitiva. Su técnica de frenado es especialmente llamativa. Frena tarde y muy profundo en las curvas, llevando el coche en V casi siempre, pero los inputs al volante son extraordinariamente limpios para alguien que trabaja tan al límite del frenaje. La telemetría de sus compañeros en las categorías inferiores ya mostraba ese patrón antes de que llegara a F1. Baja variación vuelta a vuelta, muy poco ruido en los datos. Los ingenieros aman eso, porque hace que el feedback que da sobre el coche sea completamente fiable. Lo interesante es que lo que diferencia a los mejores no es pertenecer a un estilo u otro, sino la capacidad de llevar ese estilo al límite absoluto de manera consistente. Son filosofías diferentes para resolver el mismo problema, hacer que un coche de Fórmula 1 pase por una curva lo más rápido posible. Lo que también queda claro es que ningún estilo es superior universalmente. Hay circuitos donde el sobreviraje agresivo marca diferencias enormes en trazados lentos y hay circuitos donde la suavidad y la gestión de neumáticos son lo que separa al ganador del segundo. Puedes explicarle a alguien cuándo frenar en términos técnicos, pero no puedes explicarle cómo se siente el límite del agarre de un neumático que va a 170 km por hora en la fracción de segundo antes de que se rompa. Si te gustó este tipo de análisis, el video que aparece ahora en pantalla va en la misma dirección. Y si tienes una opinión sobre qué estilo de conducción te parece más efectivo o cuál piloto actual te parece el más completo técnicamente, déjamelo en los comentarios.